¿Qué tal, Luis Jorge Arnau, director de la revista Mexicanísimo? Lo que acabamos de escuchar durante 40 minutos en ¿Qué tal, Fernando? Excelente programa, excelente, objetivos, claros. De pronto a veces la gente que se cree inteligente lo quiere hacer muy complejo para que no se entienda. Estas personas lo bajan a nivel tranquilo, sin hacer alarde, muy claro, me Muy encantó. claro. Estábamos aquí oyéndolo y decíamos, hombre, qué buen programa. Fíjate que sí. Eduardo Roldán, Claudia Calvin y Rina Musali. De veras, foco rojo. Ningún medio lo está tratando, aún. Este tema de política de relaciones exteriores va a ser fundamental con el siguiente gobierno, con Andrés Manuel López Obrador. Y con mucha claridad, objetivos, sin tomar partido. Muy bien. Estos son los problemas que tenemos. Así, estos son los especialistas a los que hay que escuchar. Claro, por supuesto. Bueno, y tú como especialista, a ver, ¿por qué escribes? ¿O qué te hace, qué te inspira este recorrido de 293 años del personaje del virreinato? Son todos los personajes del virreinato. ¿Editado por quién? ¿Quién hace el trabajo? A ver, cuéntanos, Luis Jorge, por favor. Bueno, mira, ese libro es la continuación. Ahora sí que estamos como en la Guerra de las Galaxias. Es el tomo 2, que está antes del tomo 1. Nosotros hicimos un primer ejemplar que se llamó El Mexicano del Año, donde detectamos al personaje más importante de cada año desde 1810 hasta 2015. Y se sacó un libro que era El Mexicano del Año. Y fue una experiencia muy bonita porque nos permitió ver la historia de otra manera diferente. Entonces, en la editorial estuvimos trabajando un poco más de un año en encontrar a los personajes más importantes del virreinato acomodados año por año. Es una manera de acercarte de manera ligera a la historia. Hicimos lo que hace la revista Time. Elegimos al personaje más importante desde 1517 hasta 1809, revisando qué pasaba en la historia de México en ese momento. Uno por año. Uno por año. No se valía, había que escoger el personaje más importante. ¿En base a qué? Oye, qué difícil tarea. Estás hablando de en un año todos los personajes de un virreinato. Sí, y además porque es una época muy abandonada, desafortunadamente, en México. Y fíjate, habría que destacar esto, es la época más larga que ha tenido este país dentro de un solo tipo de gobierno. Porque el virreinato fue más largo que la etapa independiente y fue más largo que el control de los aztecas. Es la etapa más larga, estos 295 años. Y entonces lo que hicimos fue, vamos a revisar qué pasaba en tal año. Bueno, pues pasó esto. A ver, los personajes más importantes, ¿por qué este es mejor que este otro? Hicimos una serie nosotros los llamamos tertulias, para empezar a analizar y descubrir esos personajes que a veces, desafortunadamente, actualmente solamente los conocemos porque son los nombres de las calles, ¿no? Aguiar y Seijas y Nosque. Y son personajes maravillosos, algunos de ellos conflictivos, pero que nosotros no sabemos 3 o 4 personajes del virreinato nada más. ¿Cuáles crees que no sabemos en general? Mira, todo el mundo conoce a Cortés, todo el mundo conoce a la Malinche, todo el mundo conoce a Sor Juana, y un par más, y se acabó. Y de pronto te das cuenta que hay personajes excepcionales y personajes de todo tipo. Te podemos hablar desde la famosísima monja Alférez, aquella famosa mujer que era medio pirata y que andaba por todos lados, y te hablamos de Francisco Tenamazle, que es un personaje excepcional que empezó a hacer las primeras batallas contra los invasores, y de ahí llegamos hasta 1809, que fue exactamente previo al tomo que hicimos antes, que es el de Melchor de Talamantes, que fueron las primeras personas que ya le dieron forma a una parte independiente de México. Y lo que hacemos es, en pequeñas semblanzas de 2 páginas por persona. Sí, además es un libro muy sencillo. Es para que la gente diga, oye, ¿quién fue este cuate? ¿Por qué? ¿Por qué hay una persona que hizo esto? Bueno, ejemplos excepcionales. Isabel Moctezuma, un personaje al que hemos olvidado mucho. Fíjate, Isabel Moctezuma fue esposa de Cuitláhuac, esposa de Cuauhtémoc, tuvo un hijo con Cortés. Luego le dieron, la corona le dio todas las propiedades de lo que hoy es el Distrito Federal. Ella durante varios años fue la mujer más rica de México. Después le fueron quitando los terrenos, etcétera, pero ella era hija de Moctezuma y porque era de un rey vencido, se le dieron la concesión de todas estas tierras, y lo que pasó para que
le quitaran las tierras. Y te estoy hablando muy rápidamente para invitar a la gente a que se asomen a nuestra historia. Este sí es nuestro pasado. No, qué compendio. A decir, Luis Jorge, a decir, esto está increíble, caray. A decir, asómense, ¿no? ¿Quién fue Sí. Lorenzo Boturini más que una calle que está en el centro histórico de la Ciudad de México? No, pues era quizá el historiador más importante que hubo antes de la independencia, un italiano que vino a México a buscar los códices y a tratar de entender y reconciliarnos con una época, porque seguimos pensando que el virreinato fueron los malos que tenían dominados a los buenos. En realidad, el virreinato son nuestros padres y nuestros abuelos. Todos venimos de este periodo. Y es un periodo que nos conviene analizarlo. Y vamos a encontrar grandes heroísmos, pero también vamos a encontrar grandes errores, ¿no? ¿Quién fue Antonio Bucareli? Esa famosa calle que está, la calle de los periódicos. Ahora, bueno, uno de los grandes, quizá el virrey más importante que tuvimos en México. Y en pedacitos, porque luego hacemos la historia muy aburrida, en pedacitos platicado como de café. Tratamos de que la gente vea por qué Antonio Bucareli fue el personaje del año de 1777. Y es una manera de irte metiendo a la historia de México sin ser esclavo de la historia. No todos tenemos el tiempo de hacer un estudio de todos los personajes. Bueno, aquí hay algunos para que le den una probadita de a ratos, ¿eh? Pueden leer un personaje por día y irlo disfrutando de esa manera. Entonces, lo que se hizo con esto de los personajes del virreinato, somos el equipo de editorial de Paralelo 21, fuimos 8 las personas que participamos tanto en la elección como en la redacción. Es una continuación para hablar de los grandes mexicanos. Y lo que traigo a presentártelo rápidamente, Fer, es porque este libro se presenta oficialmente el día 20 de octubre. en la Feria del Libro de la Ciudad de México. Se va a presentar, entonces esta es la primera vez que lo informamos. O sea, lo traes del horno. Está calientito. Exclusiva. Este se presenta el día 20, que es sábado, en el Museo de Monsiváis, allá en el centro, a las 3 de la tarde, y lo vamos a tener en nuestro stand en la feria, pero, pues bueno, nosotros... Pero lo podemos comprar a partir de hoy. Claro, ya está en las librerías, pero nosotros ¿Librerías Sanborns? En Gandhi, Péndulo, Sótano, Educal. Los personajes del virreinato. Y se lo agradecemos mucho. Esto es una coedición con la Secretaría de Cultura, que apostó con nosotros en mostrar esta historia. Qué bien ha hecho el trabajo Maraki, ¿verdad? Yo estoy encantado. Cristina Cepeda, yo le mando un beso. Están poniendo una frontera alta, que es bien, importante. Bien por Maraki, bien. Sí. A ver cómo nos va en cultura el próximo sexenio. Acérquense a ver México a ratitos. Y los esperamos en las presentaciones, en la página, en @mexicanísimo.mx, en Twitter o @LuisJorgeArnau. Ahí les podemos dar los datos. Ya estamos en las librerías en México. Y se presenta el día 20, aunque la exclusiva pues la tenemos aquí porque somos parte del equipo de QTF. Oye, Alexander von Humboldt. Toda la historia de por qué vino y en esa época, además acomodados por año, te ayuda un poco a entender qué pasó, quién estaba entonces, ¿no? Ahí van a encontrarse vida de enormes exploradores, gente que estuvo por todo el mundo y si no les gusta uno, pues se lo brincan y se van al que sigue y no tiene tanto problema, pues se acabó. Alégale. No hay que comprar 293 libros, con uno solo. Con uno solo ahí traes está el todo. compendio de todos. Gracias, mi querido Luis Jorge Arnau, por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Me recordaste, el sábado fui a comer a la calle de Masaryk, Presidente Masaryk, amigos de la República, que pues es una calle muy movida, mucha gente camina. Hicieron una banqueta muy ancha y entonces las tiendas y las marcas más pipiris nice así de México, bueno, del mundo, ¿no? Y vengo con mis hijos, amigos de mis hijos, y alguien pregunta, me gusta eso mucho de los chavos, ¿por qué es presidente Masaryk? ¿Tuvimos algún presidente llamado Masaryk? Me preguntan. Nosotros, ¿no? Y le digo... A ver, arranca. Le digo, no, nosotros no. Nosotros no. Lo que pasa es que las relaciones que hubo con el presidente Masaryk fueron maravillosas. Él fue un luchador y además muy cercano a México. En su honor hay checoslovaco. Sí, y además no solamente la calle, hay una placa, hay una estatua en su honor. Y es un personaje que además... Está muy bien que las calles del país se reconozcan a la gente de todo el mundo. Nos faltan más calles Mandela, nos faltan más calles Gandhi.
¿Por qué? Pues porque lo que es importante es que la gente vea lo que decían hace rato en la plática. Este mundo está interconectado, ya no hay Claro. fronteras. Hay que saber aplaudir a lo de afuera y también a lo de adentro. Les decía, fíjense que es un presidente checoslovaco, por allá de 1917, 18, se llama Tomás Jan Durante una revolución. Masaryk, ¿no? Entonces, pues le dio mucho a México y las relaciones. Oye, y entonces empezamos a hablar de las calles. Y lo que no sabíamos lo buscábamos. Y es bien bonito. Y oigan, qué manera tan distinta de ir de un restaurante a un centro comercial, Sí. pasando por las calles. Y Galileo, bueno, ustedes saben qué saben Sí, de Galileo. sí. Y a ver, ¿y tú qué sabes de Arquímedes? Sí, sí. Es Arquímedes, niños, ¿no? Arquímedes, no, Arquímedes, ¿no? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo te Muy acercas? bonito. ¿Cómo te acercas? Que, por Así cierto, siento esto de los personajes. Me encantó que decían que ahora Masaryk ya no es Rodeo Drive, sino es Jaripeo Drive. Aquí porque... Entonces, para que sea la versión mexicana de Rodeo Drive, es el Jaripeo Drive, porque efectivamente ahí están las mejores tiendas. Pero bueno, Jaripeo Drive. entonces, pues bueno, estos los personajes del virreinato. Lo Te que felicito, buscamos es, Luis Jorge. Siempre que vienes traes muy buenas noticias. pues reencontrémonos con México, eso es lo importante. Eso. Y bueno, ahí está la revista Mexicanísimo. Hacemos una estamos. pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? No, qué bárbaro, esto de la cultura sí. Imagínense este señor D'Alessio confundiendo heterofilia con alterofilia. Sí. Ay, hijo, mano. Yo hice mis planas, mano, no se nos vaya a pegar esto de repente que se pega eso, ¿verdad? Aunque Alejandra Frausto, déjame decir una cosa, me tiene gratamente sorprendido. Es la nueva secretaria de Cultura. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Alejandra es extraordinaria. Es extraordinaria. Es extraordinaria. Sí, Nada más creo- que la dejen trabajar. Creo que... Eso es todo. Sí. Que la dejen Sí, trabajar. No olvidemos que Dejándola ella es la trabajar. secretaria de Cultura. Sí, Hay que tener confianza exacto. con ella. Bueno, ahí está.